larga tradición en los últimos meses en la facultad, porque estamos tratando de celebrar un hecho que pudiera parecer una curiosidad histórica, como es la celebración de los 300 años del inicio de la enseñanza del derecho en Venezuela, pero que desde la perspectiva pues, que queremos dar en la facultad a este evento, queremos que sirva como una ocasión para pensar, para reflexionar, para conversar con profesores muy importantes sobre cuáles son los retos de las distintas áreas del derecho en Venezuela, y así lo hemos venido haciendo en los últimos meses. Ciertamente en este año 2015 se cumplen 300 años del inicio de la enseñanza del derecho en Venezuela. Para 1715 no se había iniciado el inicio de la enseñanza del derecho en Venezuela, no había estudios formales de la ciencia jurídica en el país. Desde hacía varias décadas antes de esa fecha se había advertido en Venezuela la necesidad de iniciar los estudios del derecho, pero no fue sino hasta ese año, 1715, que comenzó a dictarse el primer curso de este oficio pues, al que nos dedicamos y al que ustedes se dedicarán más temprano que tarde. Ya en 1690 el obispo don Diego de Baños y Sotomayor había pedido al rey de España que se estableciera en el Real Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima una cátedra jurídica. En su solicitud hacía referencia a la gran falta que hay en esta ciudad de Caracas, decía este obispo, en donde siendo muchos los pleitos que ofrecen, no hay abogados de quien poder aconsejar. Es decir, como es natural, se fomentaban los problemas jurídicos, se creaban los problemas jurídicos, pero no había profesionales del derecho que pudieran ayudar a las personas a resolver pacíficamente estos conflictos jurídicos que se planteaban. A pesar de esa solicitud, en esa época no se dotaría presupuestariamente la creación de la cátedra, con lo cual esa necesidad de iniciar los estudios del derecho tuvo que esperar un tiempo más. Y es que cuando es designado como nuevo obispo Fray Francisco del Rincón en 1712, este vuelve a plantear al rey la necesidad de formar a personas que se dediquen al estudio del derecho, no solo por supuesto para que ayuden a las personas a resolver los conflictos jurídicos que se les planteen, sino para que formen a otras personas también, y así sucesivamente en este oficio nuestro del derecho. Cuando el obispo Fray Francisco del Rincón se entera que ha llegado de España el licenciado Antonio Álvarez de Abreu, que había obtenido una licenciatura en leyes de la Universidad de Salamanca en 1711, este obispo le pide a este personaje que se encargue de dictar un curso de instituto de leyes, a lo cual Álvarez de Abreu accedió. Hay que tener en cuenta que los juristas no eran personajes muy preferidos o no eran personajes muy queridos en la época colonial, como ha advertido el historiador Ildefonso Leal Cinto. En las primeras disposiciones dictadas por España para los nuevos territorios, se establecía que el oficio de abogado no podían ejercerlo los clérigos, ni los herejes, ni los judíos, ni los moros, los ciegos, los sordos, los locos, los menores de edad y los excomulgados. Además, por varios años se pusieron restricciones legales al paso de abogados a las tierras del Nuevo Mundo, pues se pensó que los letrados serían fuente de litigios y de disputas. En todo caso, el 30 de agosto de 1715, día de Santa Rosa de Lima, quien era la patrona del seminario, a las 8 de la mañana comienza el primer curso de Derecho de la Historia de Venezuela, el primer curso en el cual se enseña el derecho en Venezuela. Y con ello se inician formalmente los estudios de derecho en nuestro país. Las clases se desarrollarían en el Real Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima, y ya para el 6 de marzo de 1716 había terminado este primer curso. El curso debió funcionar bastante bien, puesto que el 2 de octubre de ese año, apenas un mes luego de comenzado, el obispo Rincón le escribiría al rey que ya se habían matriculado 15 alumnos, de los cuales señalaría el obispo: el que menos es filósofo, otros eclesiásticos del mismo colegio, y otros doctores y maestros en filosofía y teología. Con que espero en Dios nuestro Señor, han de salir sujetos muy lucidos en la facultad de Cánones, que sirvan para la buena y recta administración de justicia. El impacto de este licenciado en sus alumnos debió haber sido muy significativo, puesto que 3 de ellos decidieron
viajar al exterior a continuar sus estudios, uno a México y dos a Santa Fe de Bogotá. En esa misma carta, el obispo solicitó que se le otorgaran medios económicos a la cátedra para asegurar su permanencia. Ciertamente la solicitud tuvo buena acogida en el Consejo de Indias y en una real cédula dictada en Aranjuez el 2 de junio de 1716, cuando yo había finalizado el primer curso de Derecho, se acordó que se siguiera empeñando la cátedra, que se consideraba una obra tan piadosa que redunda en común utilidad de esos vasallos, dice la orden. Para ello, el obispo la proveyó con 1.000 pesos de capital y 50 de renta ante el escribano Nicolás Bartolomé Cedillo. En todo caso, Antonio Álvarez de Abreu solo enseñó ese año, solo enseñó ese curso. Al parecer tenía muchas ocupaciones que le impidieron continuar el curso. Él mismo señalaría que tenía que atender todo a cuantos negocios civiles y criminales se ofrecieran a los gobernadores y alcaldes ordinarios de las islas de Trinidad y Margarita y provincias de Cumaná y Nueva Barcelona. Álvarez de Abreu había nacido en Santa Cruz de la Palma el 7 de febrero de 1688 y fallece en Madrid el 23 de noviembre de 1756 y fue hijo del sargento mayor Domingo Álvarez de Abreu y María de Abreu, naturales de Huelva, que sin embargo vivían en Canarias desde 1666. Inició sus estudios con los frailes de la ciudad en la que había nacido y continuó posteriormente los de latín y filosofía en el convento agustino de San Cristóbal de la Laguna, ubicado en Tenerife. Estudió bachillerato en cánones en la Universidad de Salamanca, de donde egresa en abril de 1707, si bien había estudiado primero letras, latín y filosofía en la Universidad de la Laguna, y luego logra el grado de licenciado en leyes por la Universidad de Alcalá de Henares en 1709. También realizó estudios jurídicos en la Universidad de Sevilla y fue recibido como abogado en los Reales Consejos en 1711. Viene a Venezuela el 8 de enero de 1715 y se encargó de combatir el contrabando derivado de la Guerra de Sucesión en España. El cargo que se le dio fue el de alcalde visitador de la Veeduría General del Comercio entre Castilla y las Indias y juez conservador del navío registro del Marqués de Montesano, destinado a Venezuela, cargo que desempeñó entre 1714 y 1721. Cuando se fijaron sus competencias, se señaló que era competente para comisar, confiscar navíos y mercaderías fraudulentas y proceder contra todos los gobernadores, oficiales reales y otros ministros, inquiriendo el modo de proceder de estos y el de los presidentes y oidores de las audiencias de los territorios en que desembarcaron. En 1721 sería designado gobernador de Caracas. Posteriormente presta servicios a la corona en Castilla y se le nombra Marqués de la Regalía. Ese título nobiliario aún se mantiene hoy en cabeza de don Mauricio Melgar López, quien vive en Ávila y que sigue muy de cerca la celebración de los 300 años del inicio de la enseñanza del derecho en Venezuela. La insistencia del obispo Fray Francisco del Rincón y la buena disposición del licenciado Antonio Álvarez de Abreu permitieron que se iniciaran hace casi 300 años los inicios del estudio del derecho en el país, esfuerzo que continúan cientos de profesores y alumnos en todo el país como un testimonio de la importancia del derecho para la paz ciudadana y el progreso del país. Y en parte por eso hemos querido celebrar estos 300 años, porque de alguna manera es un recordatorio a nuestros alumnos, pero también a nuestros profesores y a los amigos de la universidad, de que en gran medida el rescate del derecho implica que no perdamos ni la esperanza ni el ímpetu en hacer bien nuestros estudios, y concretamente cuando estamos haciendo nuestros estudios universitarios, en hacerlos de la mejor manera, porque a pesar de las circunstancias, a nosotros nos tocará la reconstrucción institucional del país. Pero el estudio del derecho en Venezuela, de alguna manera también es el estudio y la reflexión de quienes han hecho el derecho en Venezuela. Hoy la verdad tenemos la suerte de tener con nosotros a una parte de la historia del derecho en Venezuela que es representada por uno de los juristas más completos que ha habido en el país en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, quien es el profesor Román Duque Corredor. Así que vamos a escuchar la parte interesante de esta tarea de la Agradecemos las palabras del profesor García en esta introducción a la conferencia de la tarde de hoy. Nuestro invitado del día de hoy
es el profesor Román Duque de Corredor, abogado, nacido en Mérida, graduado de doctor en Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello en el año 1976. Se ha desempeñado como consultor jurídico del Instituto Agrario Nacional en la época de los años 1972-1974, gerente legal de Maravén, filial de Petróleos Venezuela en los años 74-79, consultor jurídico de la Presidencia de la República en los años 79-82. El doctor Duque Corredor fue magistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en los años 82 al 86, magistrado de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político-Administrativa en los años 89 y 92. Es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Derecho Minero, Derecho Agrario y Derecho Administrativo, y en el posgrado de los cursos de especialización de Derecho Administrativo y Procesal Laboral. Igualmente es profesor de la Cátedra de Derecho Minero, Derecho Administrativo y Derecho Agrario en la Universidad Central de Venezuela, y del posgrado en Derecho Administrativo y Derecho Civil en esa casa de estudio. Profesor de Derecho Agrario en la Universidad Santa María. Es coordinador del curso de especialización de Derecho Agrario y Ambiental de la Universidad de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora de Barinas. Es miembro del directorio del Instituto Iberoamericano de Derecho Agrario y Reforma Agraria de la Universidad de los Andes, miembro del Instituto de Derecho Agrario Internacional y Comparado de Florencia, Italia, miembro de la Comisión de Coordinación del Plan de Evaluación de los Jueces y del Programa de Concursos Judiciales, miembro del Comité Científico de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios con sede en Pisa, Italia. Igualmente miembro del directorio del capítulo venezolano del OMA y de la Asociación Mundial de Juristas y del Instituto Internacional de Derecho Comparado. En el año 2001, el doctor Duque Corredor fue electo individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en donde ocupa el sillón número 25. Fue además presidente de esa corporación durante el periodo 2009-2012. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Román Duque Corredor, quien tratará a continuación los retos del derecho procesal civil en el siglo XXI en Venezuela. Doctor, bienvenido. Estimados director y secretario de Derecho, doctor Álvaro Badel, recientemente electo presidente de la Asociación Nacional de Arbitraje, colegas profesores, bachilleres, futuros abogados. Creo que me siento muy complacido de estar aquí en esta tarde compartiendo con ustedes un acontecimiento histórico, de mucho significado en la historia republicana del país, como son los 300 años de la enseñanza del derecho en Venezuela. Pero a su vez manifestar mi preocupación que marcar dentro de este acontecimiento retos de una rama del derecho nos da la impresión que todavía tenemos una tarea inacabada, que no hemos concluido. Y precisamente a mí se me ha encargado que toque estos retos con referencia a una de las ramas más sensibles, como el derecho procesal civil, en el presente siglo, o sea, en el presente mismo. Es un tema que requiere ciertas precisiones, sobre todo orientación. Por eso me he tomado el cuidado de escribir, no se preocupen, no lo voy a expresar. Porque quiero colaborar con la universidad de que la historia de esos 300, 400, 500 años de la enseñanza del derecho, algún capitulito pueda yo aportar a esa historia. Que en esta universidad se le ha dado la historia republicana importante a través de seminario de cátedra, como es la historia de Venezuela, la historia institucional republicana. Pero ciertamente todo aniversario, mayor razón si se trata de siglo, no de años, mucho menos de meses, se pone a ver hacia atrás para examinar lo que ha sucedido, lo que ha ocurrido, por supuesto con el fin de analizar cuál es el cambio que ha producido, si en realidad hay algún logro que pueda señalarse. Pero también es una oportunidad para hacer balance de la eficacia de esos cambios que ciertamente ha habido,
transformaciones y la posibilidad de correcciones, ciertamente con el propósito de ordenar el futuro. En 300 años Venezuela se ha consolidado como una república. Desde su primera constitución republicana en 1830 se ha contemplado la garantía del debido proceso. Desde la constitución de 1830, dando pauta para su aplicación por parte de la Administración de Justicia, por el Estado, e igualmente para el correcto trámite de los juicios. Desde ese año, 1830, hasta 1999, hemos contado entre textos y reformas constitucionales con más de 20 constituciones. En cada una de ellas, el debido proceso, la independencia del Poder Judicial, la imparcialidad de los jueces, ha sido una de las bases fundamentales. Y desde el punto de vista legislativo, hemos contado con más de 9 leyes y códigos procesales desde 1836 hasta 1990. Puede decirse entonces que está presente durante más de 2 siglos por lo menos. Venezuela ha tenido derecho procesal consolidado. El proceso, como puede observarse a través de todos estos textos, ha sido ciertamente un puntal en el diseño republicano de nuestro país. Como garantía, dicen todas nuestras constituciones, nuestras leyes procesales, de que la Administración de Justicia asegure el respeto de la Constitución, de la ley, la igualdad, la libertad, la defensa y la protección de los derechos de los ciudadanos. Las últimas reformas que se han elaborado a partir de los años 80 del siglo XX en materia procesal, civil, penal, menores y adolescentes, y en la primera y segunda década del actual siglo XXI en materia de proceso laboral y del contencioso administrativo fundamentalmente, han sido las de mayor importancia, en verdad, en la ciencia procesal, porque cada una de esas reformas tiene como propósito, según dice la exposición de motivos de los códigos y leyes respectivas, la de instaurar sistemas procesales, todos dicen, para mejorar la administración de justicia. Sistemas procesales para mejorar la administración de justicia. Incluso la Constitución de 1999 jerarquizó, elevó a normas constitucionales, principios, instituciones y categorías de la ciencia procesal. Hoy día, muchos de esos principios del proceso, muchas de esas instituciones del proceso y categorías jurídicas del derecho procesal están recogidas en disposiciones constitucionales. Pues bien, si eso ha sido lo que ha sucedido viendo hacia atrás, y si son los cambios que se han producido a nivel del derecho positivo, ¿cuál es el balance? Podemos preguntarlo. Puede decirse entonces, otra pregunta, que en Venezuela en el siglo XXI el derecho procesal se ha consolidado como la base del sistema republicano y ha contribuido ciertamente al mejoramiento de la justicia y a un mejor proceso. No voy a abusar de estadísticas, no es mi intención, pero sí voy a dar algunas referencias sobre el tema. Hoy día hay la convicción que actualmente existe una confrontación entre esos sistemas procesales que es base del sistema de justicia y la realidad del país.
Eso es una idea de la opinión pública. En efecto, se ha legitimado, parece una contradicción, el desprestigio de las instituciones judiciales y procesales. Se ve como normal la distorsión de estas instituciones judiciales y procesales. Se ha perdido la confianza en la administración de justicia y ha surgido un derecho informal, mejor dicho, desformalizado, sobre todo durante las 2 primeras décadas del siglo XXI. En los indicadores del Centro de Estudios de Justicia de la OEA, en cuanto al índice de confianza, Venezuela es uno de los países que tiene uno de los más bajos porcentajes de confianza del Poder Judicial. El promedio de la desconfianza es de 29%. Y el Poder Judicial venezolano está por encima del 45%. Lo cierto es que lo sucedido y lo que sucede en Venezuela confirma la verdad histórica, según muchos, que la vigencia del derecho en pleno siglo XXI no descansa en la eficacia del proceso o en su perfección, simplemente, sino en la idoneidad y la independencia de los jueces y en la no interferencia política y su no manipulación por el Estado de la justicia. Esos mismos indicadores antes citados, con referencia a la independencia del Poder Judicial, son dramáticos. Quiero señalarlos sin cansarlos, algunos indicadores, pero ilustran sobre el reto al cual estamos enfrentados, lo que pudiéramos llamarnos procesalistas. Venezuela está en el último lugar, por debajo de Nicaragua y Paraguay, con un 1.4% en cuanto a lo referente a la independencia del Poder Judicial. Mientras que Canadá está en un 6,3%. Pues bueno, Canadá es un país con cultura, tradiciones, economía jurídica, pero para sorpresa nuestra, Barbados está en un 5.8%. Y en ese índice sobre la independencia del Poder Judicial, como le decía, Venezuela está con 1.4%, en el último lugar, por debajo de Nicaragua y Paraguay. Pero un poco más, y permítame darles otros datos que son importantes para despertarle esta inquietud de por qué debemos señalar los retos. En cuanto a la percepción de la existencia o la vigencia del Estado de Derecho, donde el más alto segmento está entre el 90 y 100%. Venezuela está en el nivel más bajo de este indicador sobre la vigencia del Estado de Derecho, junto con Ecuador y Haití, que no superan el 10%. Ello nos lleva a una primera conclusión, que por encima del orden constitucional y de las reformas procesales, los cambios legislativos, la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico no es eficaz o eficiente, simplemente porque existe una estructura para la administración de justicia o unos códigos procesales. Yo quisiera en este momento citar unas palabras del profesor colombiano William Fernando Yarse Maya, quien al referirse a otro acontecimiento histórico en Colombia, a los 100 años de su Código Civil, que fue escrito por Andrés Bello, o tomado del modelo Andrés Bello, chileno, y al posterior desenvolvimiento de dicho código a través de reformas y leyes especiales, señaló que la realidad de la justicia no se puede moldear a golpe de normas,
que con los cambios de las leyes y la Constitución no se logra mejorar la justicia. Por tanto, un reto inmediato que la realidad del país plantea al derecho procesal civil, en concreto, o mejor dicho, al sistema procesal civil del presente siglo, sobre todo a propuesta de la reforma de otro nuevo Código de Procedimiento Civil que ha elaborado la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en octubre del año pasado, es si con ese otro golpe de normas, como es este nuevo Código de Procedimiento Civil, mejorará el derecho procesal. De lo que se trata, por el contrario, en mi criterio, en la actualidad como reto del derecho procesal civil, más que una reforma procesal, es encontrar respuesta en el sistema procesal vigente, en el sistema procesal constitucional, como es superar el desprestigio de las instituciones judiciales y procesales. Reto que no solo del Estado, sino también de nosotros los abogados y también de las universidades. Lo que está en juego después de estos 300 años de enseñanza del derecho en Venezuela y dentro de él del derecho procesal civil es la eficacia de la garantía de todo ciudadano del derecho a una justicia pronta y efectiva ante jueces idóneos, independientes e imparciales, del derecho al debido proceso como derecho fundamental, el derecho a una justicia pronta y efectiva, y el derecho al debido proceso como garantía constitucional, puesto que son piedras angulares del Estado de Derecho democrático, ya que el derecho a la justicia y el derecho al debido proceso son instrumentos para la protección del resto de los demás derechos y libertades. Basta señalar que mientras se han promulgado una nueva constitución, se ha dicho que es la mejor que ha tenido Venezuela y la mejor de América. Se han hecho reformas legales y procesales mientras se produce una nueva jurisprudencia o se discuten reformas, se agrava la crisis institucional, política y social del país. En esa crisis es indiscutible, según los estudios más serios, que uno de sus factores es el deterioro del sistema de justicia, porque la desconfianza de los ciudadanos en que por parte del Estado van a encontrar las soluciones justas, oportunas y debidas de los conflictos no existe. Y esto lo lleva a hacer perder en los procesos judiciales la fe en los mismos procesos judiciales mismos. Y lo que es más sensible, hasta en los procesos destinados a proteger los derechos humanos y sociales. Porque el ciudadano no cree que el acudir a la Administración de Justicia del Estado va a encontrar soluciones rápidas, justas o equitativas. Por tanto, las soluciones dependen del sistema jurídico, tanto procesal como sustantivo, y el aspecto humano, o sea, de los jueces, del sistema procesal. Quisiera referirme ahora porque es bueno señalar cómo esto ha preocupado a organismos internacionales. La Comisión Internacional de Juristas, que tiene su sede en Ginebra, elaboró un informe en mayo del año pasado sobre el Estado de Derecho en Venezuela. Y entre otras cosas, advierte sobre el progresivo deterioro del sistema de justicia en Venezuela. Y señala, cito comillas brevemente, un sistema de justicia que carece de independencia como lo es el venezolano, es comprobadamente ineficiente para cumplir sus funciones. En ese orden de ideas,
otro profesor colombiano de la Universidad Nacional de Colombia, Marcel Silva Romero, ha expresado que cuando las cifras, los indicadores sobre el sistema de justicia, sobre el deterioro del sistema de justicia son tan graves, no hay luz en el túnel, sino caída hacia el fondo del pozo. Y que en materia de derecho procesal civil, mi manera de ver, todos esos indicadores son síntomas de unas patologías jurídicas de una enfermedad terminal. En la opinión pública actualmente, en nuestro país, con relación a la confianza en los procesos judiciales, se ubica en primer lugar a los procesos laborales. Y en los últimos lugares, a los penales, el contencioso administrativo y los civiles, dentro de ellos los mercantiles. En estos procesos, al igual que en los laborales, se ha consagrado en mayor grado o en menor grado el impulso oficioso del juez, la inmediación, la gratuidad, la concentración y la celeridad procesal. Así también como en menor grado en otros procesos, la oralidad. En cada una de estas reformas aparecen como cambios estos principios o estos modos de actuar en el proceso, como es la oralidad. Sin embargo, la constitucionalización de principios procesales y esa reforma de los procesos, en lugar de lograr, por ejemplo, en esta materia penales, civiles y contencioso administrativo soluciones justas, oportunas y debidas, se han convertido en procesos tortuosos, en perjuicio de la fe en el sistema judicial y, lo que es más grave, sobre la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico. Diversos factores se han señalado, voy a decirlo brevemente, no quiero obviarlo, sobre este deterioro de las instituciones procesales. Algunos dicen que la culpa son de los jueces por la falta de preparación. Los jueces no son imparciales, por otro lado, y hasta se les señala también corruptelas. Los jueces, por su lado, señalan que no se les dota de recursos, no se les dan los medios para arbitrar una justicia pronta, oportuna, y que tampoco se les provee de medios modernos para eso sanar los defectos estructurales de su trabajo judicial. Los abogados hablan de clientelismo político, la falta de unidad de los jueces, su falta de preparación, favoritismo, ritualismo, atajo y congestión de los asuntos judiciales, la carencia de más tribunales, y hay consenso de que uno de los grandes factores es la falta de la estabilidad judicial. No hay una protección sobre la movilidad de los jueces. Voy a señalar un dato simplemente que ha advertido la Comisión Internacional de Juristas. Solo el 20% de los jueces son titulares de carrera. El 80% de los jueces son provisorios, temporales, accidentales o itinerantes. Quizás podemos agregarle hasta desechables entre esa categorización. Ciertamente es lamentable. Y ello a pesar de que la Constitución del 99 establece como uno de los parámetros del sistema de justicia, del cambio en eso que se llamó la nueva república, la de la carrera judicial. Pero lo más grave es que inclusive la Sala Constitucional, en una decisión que dictó respecto a la estabilidad de los jueces, señaló que solo los jueces de carrera están protegidos por el Código de Ética del juez y la jueza venezolana, que todos los demás pueden ser removidos o destituidos por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo.
Y eso ha sucedido aún sin imputación y hubo acusación. Pero por lo menos, como todo ciudadano, quien accede al Poder Judicial aún siendo un juez accidental, temporal o provisorio para ser removido, merece el derecho a la defensa y el debido proceso. Y ciertamente que no ha sido así. Por el contrario, los jueces están sometidos a una gran inseguridad respecto a sus funciones. Y hay casos lamentables de jueces que por cumplir con su deber y dictar la sentencia que ellos han creído que deben dictar, erradas o no, pero dentro de la libertad de criterio que como jueces tienen en la independencia judicial, han sido destituidos o apresados o enjuiciados penalmente. Evidentemente que no es balance positivo, que mucho menos debe satisfacernos, sino que debe preocuparnos para afrontar estos retos, sobre todo desde la universidad. Desde mi punto de vista, además de compartir mucho de los criterios sobre los factores de deterioro de las instituciones procesales, pienso que las reformas procesales últimas, sobre todo, han carecido de una visión integral, han sido ocasionales, casuísticas. Muchas de ellas han servido para consagrar o normativizar criterios jurisprudenciales casuísticos, sobre todo cuando se ha creado alrededor de la jurisprudencia de la Sala Constitucional un nuevo credo religioso. Los dogmas de fe jurídica, que son las interpretaciones de la Sala Constitucional, sin distinguir cuántos son verdaderamente fuentes de derecho o cuántos son decisiones casuísticas, o de donde no pueden derivarse preceptos jurídicos generales para resolver casos. Se ha hablado al principio de la gratuidad, un adelanto del sistema procesal constitucional, pero ¿cuántas veces los tribunales exigen más copias de la debida? Los ciudadanos tienen que gastar dinero, acompañar su demanda con cuantas copias le pidan para que pueda ser recibida. ¿Cuántas veces los ciudadanos tienen que suplir la carencia de recursos de los tribunales para proveer los documentos que requieran para adoptar su decisión? Y hasta para obtener copia de la sentencia tienen que procurar sus propios recursos para obtenerlas y poder ejercer posteriormente los medios de defensa si consideran las sentencias ilegales o injustas. ¿Cuántas veces los ciudadanos han tenido que procurar medios audiovisuales, videos, grabaciones para las pocas audiencias orales que puede haber en los procesos civiles? Porque los tribunales carecen de ello, los ciudadanos tienen que emplear o contratar esos servicios o esos medios. Los procesos judiciales civiles siguen aún demorándose por cuestiones incidentales. Y ellos, por más que los códigos procesales consagren la brevedad, la concentración y por más que consagren la dirección del proceso por los jueces. Asimismo, pocos jueces utilizan la facultad inquisitiva para averiguar la verdad. Y otros, cuando lo utilizan, abusan de la facultad inquisitiva, convirtiéndose en una parte más del proceso. Considero perjudicial darle a la jurisprudencia un valor absoluto de fuente de derecho, cuando en Venezuela ni siquiera se ha regulado el tema de los precedentes judiciales. Ustedes seguramente le habrán enseñado a sus profesores que dentro de la fuente de derecho está la jurisprudencia. Cuando sea reiterada y pacífica, y cuando contenga principios generales que sirvan de orientación para resolver casos futuros similares.
Pero ¿cuántas veces se califica de precedente judicial obligatorio una sentencia de la Sala Constitucional que tiene hasta 3 votos salvados por el solo hecho de emanar de la Sala Constitucional, y se dice que es sentencia vinculante y por lo tanto pues precedente obligatorio de derecho? Cuando inclusive dentro de la Sala Constitucional hay discrepancia de criterios. No es que no puede decirse que la jurisprudencia es fuente de derecho cuando hay discrepancia, mucho menos cuando no es reiterada por la sola circunstancia de que emane del máximo tribunal del país o del supertribunal del país. Por lo cual, instituciones, como le habrán explicado a los profesores, del control constitucional difuso, que permite a los jueces en los casos particulares desaplicar la norma que consideren contraria a la Constitución para resolver el caso, porque ninguno se va a atrever a aplicarlo frente a un precedente judicial que haya dicho lo contrario. Es prácticamente esterilizar la libertad de criterio de los jueces, consagrar como criterio absoluto el valor de fuente de derecho pleno y total de la jurisprudencia, lo cual también limita el derecho de los jueces de poder apartarse de la jurisprudencia con mejores criterios. Yo le he planteado el día de mañana nuestro pobre Bolívar vuelve a subir de valor, adquiere un valor adquisitivo, ya no hablamos de inflación, y van a seguir aplicando la corrección monetaria porque la sentencia de la Sala Constitucional estableció que cuando se cobren deudas de valor atrasada o morosa, o cuando no se paguen las prestaciones debidas, hay que aplicar la conversión monetaria, porque simplemente hay una jurisprudencia, a lo mejor 1, 2, 3 o 4, a lo mejor con votos salvados, estableció la obligatoriedad de los jueces hasta de oficio de aplicar la corrección monetaria. Hoy día uno se preocupa cuando ve algunas decisiones de los jueces de instancia. Yo entiendo quizás las situaciones que están. Cuando al decidir después de la narrativa establece y ahora el tribunal pasa a decidir, dijo la sala X en sentencia tal cosa, más adelante la sala volvió a decir otra cosa, igualmente la sala dijo después tal cosa, y la jurisprudencia, la motivación de la sentencia se convierte en una transcripción de sentencia. Y cuando los jueces repiten cada rato, dijo la sala y volvió a decir la sala, uno se pregunta, bueno, ¿y usted qué dice? Porque hasta ahora lo que dice usted es lo que ha dicho la sala. Usted no dice nada de lo que usted puede decir. Y eso ciertamente, esa justicia inercial de la obligatoriedad de una jurisprudencia que no lo es y de un precedente judicial obligatorio que tampoco lo es, pues evidentemente que va a limitar la posibilidad cada vez más de los jueces de poder ser independientes, porque aún fuera de los problemas políticos, económicos y sociales, un juez inercial simplemente es un juez repetido y no tiene libertad de criterio. Por otro lado, aquí está el presidente de la Asociación Personal de Arbitraje, que lo puede decir los prejuicios de algunos jueces en contra de los medios de autocomposición procesal, transacción, conciliación, mediación o arbitraje, un recelo contra estos medios que ha provocado que estos mecanismos sean poco utilizados. ¿En perjuicio de quién? De los ciudadanos y del propio sistema de justicia, que hoy dice que la justicia también se administra a través del arbitraje y a través de la conciliación y la mediación. Por la justicia de paz, solo que antes era una justicia ciudadana, hoy pasó a ser una justicia comunal.
porque no tiene vigencia. El reto del derecho procesal civil en Venezuela, en el criterio, de manera general, más que una simple reforma, es el de responder al anhelo de contar con una justicia civil moderna, efectiva, con plenitud de garantías procesales. La verdad es, como se dice en la exposición de motivos del proyecto de Código General de Proceso Civil de Costa Rica, de octubre del 2011, uno de los países que verdaderamente ha cometido reformas procesales modernas e integrales. Allí en esa exposición de motivos se dice que el proceso debe ser un instrumento que propicie una respuesta judicial pronta, porque ni siquiera la naturaleza de la materia civil y mercantil justifica la resolución de los conflictos en tiempos irrazonables. Si la celeridad de la durabilidad no es solo parcela propia de los procesos laborales, la celeridad de la brevedad es un compromiso de todo sistema procesal y un principio fundamental de todo sistema procesal, no solo nada más en lo social. Y esta misma exposición de motivos señala: la calidad de la justicia es el norte, y ese camino comienza acercándole al ciudadano, sea laboral, penal, contencioso administrativa, menores, adolescentes, o de violencia contra la mujer. La inspiración se encuentra en el interés de quienes requieren el servicio de justicia, buscando una correlación armónica entre facilitar el acceso y una pronta y adecuada respuesta. Voy a apoyar algunas cuestiones técnicas, voy a apoyarlo. Ya le dije al señor director de la escuela de la facultad que yo le voy a enviar mi texto para que pueda ser mejor ponderado, mejor entendido, lo que yo pueda haber dicho. No es que voy a obviar una serie de cuestiones técnicas de cómo aún con el sistema procesal vigente pudiera conseguirse algunos retos, haciendo compatible el principio de la distribución del proceso con la distribución del proceso, atemperando el tema de la carga de la prueba, no porque impide o que niega, sino por quien tiene la prueba, en el sentido de que la carga de la prueba corresponde a quien tiene prueba. No hay que tanto afirma o niega, porque lo que se trata es que la sentencia no sea una mentira, de manera de que aquello de quien afirma debe probar y el que niega no debe probar, depende. La afirmación absoluta tampoco se prueba, el siempre se probará. Yo no tengo que probar, cuando hay un juicio yo siempre he vivido en Caracas. El otro tiene que decirme, no, usted no vivió tal año, y estoy afirmando. O digo, yo nunca he vivido en Caracas, estoy negando absolutamente, y no estoy obligado a probar que nunca he vivido en Caracas. El otro que tiene que probar que vive en Caracas. Pero aparte de esto, que a veces amar, esposa, a los jueces, a los partes, si queremos una justicia verdaderamente equitativa y real, yo creo que estas cosas hay que revisarlas, incluso con el sistema procesal vigente, a la luz de principios constitucionales. Para eso lo hicieron, para que los jueces interpretaran las leyes vigentes a la luz de principios constitucionales y que pudieran corregir, completar o llenar su vacío de manera de procurar una justicia pronta. Por eso pienso que el principio de la carga de la prueba pudiera revisarse. Es más, yo he llegado a pensar que el valor de la confesión, sobre todo la posición de jurada, mi criterio debe ser objeto de una revisión. Hoy día el que va es llamado a una posición jurada, si no va, queda confeso. Si admite los hechos, ya confeso, ¿verdad?
pero a veces no puede contestar ni sí ni no porque no está consciente. Entonces basta que dude para que lo declaren confeso. ¿No es cierto? Diga sí o no. Era de noche. Y usted no sabe si era las 6 o las 5 de noche. O de noche. Y usted duda. Bueno, yo pienso que no era de noche porque había un poquito de luz, pero tampoco era de día porque había un poco de oscuridad. Confese. Porque no respondió certeramente. Bueno, pero ¿por qué no vamos al Código de Derecho Canónico, que dice que la Iglesia Católica es una de las instituciones más sabias? Ahí hay una regla de valoración ahora de la confesión, que le puede valorar la situación psíquica, la conducta, el momento en que se somete a confesión el absolvente, o la parte, o el demandado, o el demandante, que inclusive cuando hay por medio de un interés público, él puede valorar el interés público para llegar a la conclusión de valor pleno de la confesión. Si con esa confesión puede contradecir un valor supremo o no, salvo los casos de que el llamado a absolver posición de jurado para rendir confesión de juicio no vaya, o la admisión de los hechos, que ahí no se discute el valor pleno de la confesión, en otros casos en que pueda no contestarse. ¿Por qué hay que aplicar la regla tradicional de la confesión? Además, constitucionalmente dice que nadie está obligado a confesarse a sí mismo culpable. ¿No es cierto? Lo dice la Constitución sin decir que nada más para materia penal. No dice garantía del debido proceso. Nadie está obligado a confesar su propia culpa, ni de su familiar. Por supuesto, eso en materia penal es más grave, pero también puede ser grave en materia civil y mercantil, si con eso se atenta contra un valor superior del ordenamiento. Bueno, no quería meterme en esto, pero parece que me acerqué, pero quisiera dejar. Solo quiero referirme a que se cree que al incluir la oralidad en los procesos se resuelve el problema de la administración de justicia. No lo voy a cansar. Uno de los grandes problemas del proceso civil es que no hay oralidad. Bueno, el código vigente del 1986 tiene el último libro, dice que ese libro, que es el juicio oral, va a instituir el proceso escrito de los otros libros cuando sí lo decida el Estado. La oralidad sí existe en el proceso civil de 1986, de manera que ni la cuarta, ni la quinta, y no sé si la sexta república querían tomar la decisión de aplicar el juicio oral que ya está en el Código de Procedimientos. Pero ahora se nos presenta un nuevo código que dice que es para instituir la oralidad plena, la celeridad, la brevedad. ¿No es cierto? Bueno, yo quiero citar uno de los mejores modelos procesales de juicio oral civil que hay en Costa Rica, a mi juicio. Hay otro muy bueno, Uruguay, por ejemplo, y el modelo del Código Iberoamericano, bueno. Pero el de Costa Rica, para mí, es el que define con mayor precisión el concepto de juicio oral, donde se usa la palabra, la verbalidad, pero donde hay escrito. El juicio oral no es que no se escribe nada, no. Al comenzar la sentencia se anuncia, pero se escribe. Y usted demanda escribiendo, y contesta escribiendo, formó de las pruebas escribiendo. Y todo lo que usted diga lo escribe. De manera que es un juicio donde se usa el verbo en unos actos procesales que se llaman audiencias orales. Bueno, pero dentro de esto, es lo mismo. Ahora hay una especie de novedad por la oralidad que ya existe en el proceso laboral y existe antes en el proceso penal. Usted me dirá en el proceso penal que ha sucedido con la oralidad. La justicia más rápida. El proceso penal, que fue el primer juicio oral, por audiencia, que el definimiento de la audiencia o la no fijación nunca de las audiencias orales en un proceso oral ha convertido el proceso penal en Venezuela
una justicia de banquillo, o en una justicia donde el proceso es la pena o la demanda. Bueno, en Costa Rica también se está planteando, a pesar de que tienen de los años 90 un proceso oral avanzado, reformas, y está bien. El derecho es objeto de reforma y modificación. Pero quisiera señalarle la posición de motivos del proyecto del Código General Procesal Civil de Costa Rica de octubre del 2011. Hace nada. Dice: la oralidad no se introduce con la idea de que por sí misma soluciona todos los males y que su adopción requerirá, además, la modificación de la forma de pensar de quienes toman las decisiones y de todos los operadores jurídicos. Muchas veces pensamos en la realidad sin pensar en los abogados y los jueces. Pero ahora sí está una anécdota. La de Austria, citada por Capelletti, donde cuando entró en vigencia, fíjense, el Código Procesal Civil austríaco en 1885, introduciendo el juicio oral, el ministro de Justicia, Franz Klein, al estar en vigencia, este código, que fue considerado el mejor modelo procesal oral del mundo, este ministro, después que entró en vigencia, procedió a despedir a todos los jueces del viejo sistema procesal escrito, porque consideraba que el proceso oral no podía ser tramitado por jueces viejos, sino por jueces nuevos, argumentando el peligro de que los jueces viejos por el sistema anterior, porque la mora había joven, por el peligro de los jueces viejos de destruir el sistema y de volver al proceso escrito, considerado ya en esa época, 1885, atrasado, lento y injusto. Venezuela, en 1999, se estableció proceso oral en materia penal, reformado en el 2000, reformado en el 2001, reformado en el 2008, y en la práctica el proceso penal ha sido considerado el más lento, atrasado e injusto de todos los sistemas procesales. Incluso más lento, más atrasado que el sistema procesal escrito del viejo Código de Enjuiciamiento Criminal. No es mi intención extenderme más, pero hay algo, sobre todo si estamos en una universidad que está celebrando los 300 años del inicio de la enseñanza del derecho, que no digamos algo por la enseñanza del derecho procesal. Y voy a citar una reflexión que a mí me parece muy educativa para alumnos, profesores, estudiantes. Es el ensayo del doctor Tomás Polanco, publicado en 1997, llamado Esquema de un nuevo derecho, que precisamente trataba de los nuevos retos del derecho. Y él recuerda un pasaje de la Cipreste de Ita, su famoso libro del buen amor, donde él hablaba en la Cipreste de Ita de los abogados del romance. En aquella anécdota del famoso juicio de la raposa contra la zorra ante el alcalde. Una anécdota. ¿Y dónde? Perdió la raposa frente a la zorra, porque ignoraban el latín, no podían acceder a los textos jurídicos que estaban en latín, porque los que hablaban eran romance, no hablaban latín, no podían entender los códigos escritos en latín y por lo tanto perdieron el juicio. La raposa que defendía frente a la zorra fue condenada. Interpolando la locución del doctor Polanco al siglo XXI a la luz de esta cosa, abogados del romance son los que no saben derecho sustantivo, porque el derecho procesal son reglas de juego. También así que alguien decía que el que solo sabe derecho procesal no sabe derecho, y ese es un problema que la universidad debe enfocar.
Yo le he planteado que el derecho procesal no se puede aplicar sino haber completado el ciclo fundamental del derecho sustantivo. Sin haber acabado el estudio de derecho privado, no se puede estudiar derecho procesal. Después se va a estudiar cómo se juega. Pero antes vamos a entender el juego. Porque cuando vamos a aplicar la regla de juego no sabemos de qué se trata. Y también incorporar al estudio teórico del derecho sustantivo en la llamada clase práctica o MOP o modelos judiciales, combinar los casos de derecho sustantivo con los casos procesales. Es decir, que el alumno no sepa cuándo debe contestar la demanda, cuáles son las cuestiones previas, cuáles son algunas pruebas, sino que pueda hacer la sentencia resolviendo un caso que le ponga el profesor o que ellos mismos se pongan. De manera que yo pienso que uno de los retos del derecho procesal civil del siglo XXI es que el procesalista deje de ser un abogado del romance y sepa leer derecho sustantivo, porque derecho procesal es la sombra que sigue al derecho, no al revés. Muchas veces ponemos el énfasis en el proceso y no en el derecho sustantivo. No es que estoy demeritando el estudio de derecho procesal. Yo no me considero procesalista, pero dicen que yo soy un procesalista. Pero mi formación principal la recibí en derecho sustantivo, en derecho privado. Un procesalista civil y mercantil debe saber persona, familia, posesiones, obligaciones, contratos, garantías, pero dominarlo para que después, cuando vaya al proceso, sepa distinguir una cosa u otra y no confunda un comodato con alquiler, por ejemplo. Estoy extremando. Y las universidades deben incorporar a los temas de derecho sustantivo ya en una segunda etapa, después de completado ciertos ciclos, los casos prácticos procesales, pero con la aplicación del derecho sustantivo. Termino. Es verdad que en el mundo de derecho no son fáciles las reformas, pero también es cierto que cuando se hacen las reformas, como decía un viejo civilista antiguo, Portales, no puede tener la misión o el propósito simplemente de sustituir leyes vigentes, sólidas y fundadas y consolidadas en la tradición jurídica, para sustituirlas por otras que son trasplantes de modelos procesales, o simplemente por la novedad o por el prejuicio de descalificar todo lo anterior. Francia sigue aplicando el Código Napoleónico, por lo menos en materia de obligaciones y contratos. Leyes especiales han desarrollado otras materias civiles, pero la columna vertebral del derecho privado francés es el Código Napoleónico, y todavía no se han atrevido a reformarlo. Para finalizar, eso sí, ya nada más oportuno que recordar el pensamiento libertador, a quien Salcedo Bastardo llama el revolucionario que ha conseguido mayor atención al derecho. Por la estimación que tenía el libertador por la norma jurídica y porque en su acción legislativa el libertador se preocupaba y se encaminaba a producir leyes que fueran acatadas, no por el temor de la sanción, sino por su eficacia social y por su convicción de que es imposible una sociedad que tenga un derecho, que no tenga un derecho como fundamento sólido de la sociedad. Decía el libertador de la rama procesal del derecho procesal, que sus leyes deben evitar largos trámites que burlan la justicia y animan el crimen. Este, señores, mi modesto entender,
el resto del derecho procesal en el siglo XXI. Lograr una justicia oportuna, debida y equitativa, a través de un proceso que garantice los principios éticos y los derechos humanos, que en el fondo son los que definen la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Agradecemos la palabra de intervención del doctor Román Duque Corredor. Se abre el proceso de preguntas. ¿Alguna duda que quieran preguntar al profesor? Buenas tardes, profesor. Una pregunta en relación a la reforma del Código de Procedimiento Civil que se está aproximando en relación a la... Sé que se está buscando, como usted mencionó, un cambio en la forma de los procesos que sea una tendencia oral, pero no creo que también por las situaciones que se están viendo ahorita se va a buscar también una tendencia o una inclinación más política que la judicial que se está buscando. Porque la gente quisiera tener en los procesos orales. Pero hay varias cosas. Evidentemente que hay un ingrediente político para dar la sensación de que se está cambiando verdaderamente un sistema anterior por uno totalmente nuevo. Vamos a llamarlo de como algunos propagandistas han calificado de derechos revolucionarios entre comillas. Pero ¿en qué consiste propiamente la revolución? El Código de Procedimiento Civil de 1986 dijo que mientras se aplicaba el juicio oral, que está en el último libro, se iba a aplicar el proceso escrito, con unas reformas tales que pudieran superar los obstáculos del mismo proceso escrito. Es decir, que ya existía una decisión tomada, si quiere, de política judicial, de incorporar la oralidad al proceso civil. Inclusive si revisa el código vigente, verán que ahí se establece cuáles son los procesos en que podía aplicarse de inmediato el proceso oral, sujeto a una decisión del entonces del Ejecutivo después del Consejo de la Judicatura. Es decir, que se había la posibilidad de ampliar o extender el proceso oral a otros procesos, que no eran los señalados, juicio de menor cuantía, creo que era, no me acuerdo cuál era el juicio en materia laboral, que después vino la ley. Pero podía haberse extendido el proceso oral a otros procesos. Y ese mismo código establece que para esos procesos el Ejecutivo Nacional, el Consejo de la Judicatura, podía crear tribunales nuevos. No se hizo. Error histórico. Es decir, que la oralidad existía ya en el sistema procesal civil, con un modelo traído del modelo de Código Procesal Iberoamericano, que se aprobó en los años 1978, que siguió Uruguay, siguió Chile, siguió Brasil, siguió Costa Rica y siguió Perú. Es decir, que ya había elementos de oralidad. Ya se había introducido la oralidad en el proceso penal, y porque no se tomaban las decisiones bajo el impulso de la nueva Constitución, no lo dudo, se creó la oralidad mixta, escrito y oral en el proceso laboral. Evidentemente que hay un ingrediente político de que esto aparezca como algo que nunca se había hecho y aparezca como algo novedoso para no calificarlo revolucionario. Evidentemente que la gran pregunta es: ¿ese proceso oral se van a hacer con los mismos jueces o con otros jueces diferentes? ¿Van a crearse nuevos tribunales para que tramiten el proceso oral nuevo, mientras que los tribunales viejos, por dar un nombre, van a seguir tramitando los juicios escritos? Sea que van a elegir nuevos jueces, o que van a tramitarse los procesos orales por los juicios viejos, el gran problema es de la preparación y idoneidad de los jueces y la interferencia judicial en los procesos. El ingrediente político
que pudiera yo decirte está en haber señalado que esta es una propuesta totalmente nueva, novedosa, dentro de unos cambios que supuestamente anteriormente no existían. Pero tú examinas las disposiciones fundamentales del proyecto y compáralas con las disposiciones fundamentales del Código vigente, verás que salvo algunas vinculaciones con la realidad, los principios son los mismos que el Código procesal vigente escrito, que para mí era mixto, tenía un proceso escrito transitorio y tenía proceso oral principal sujeto a un definimiento de su aplicación. ¿Otra pregunta? Yo diría que la oralidad en sí mismo no es un mal, puede ser un medio para mejorar la justicia. Si algún mérito puede señalarse, el proceso laboral es que ha mejorado, la justicia laboral tiene otra serie de inconvenientes, como la intromisión de los factores externos y el clasismo aplicado en los procesos, en el sentido de un favoritismo quizás exacerbado, más allá de lo que procedería justicia social, en favor de una clase social en conclusión. La oralidad en sí mismo no es mala. Lo que quiero decir es que ya existe. Incluso en el proceso civil, yo hubiera preferido que se hubiera experimentado con el proceso oral que ya está en el Código de Procedimiento Civil y ver qué reforma podría hacerse a ese modelo que nunca se aplicó. Por otra parte, me preocupa el copiar el modelo de algunos procesos orales como laboral a situaciones tan disímiles: sucesión, familia, uso de propiedad, responsabilidad contrata de daño y perjuicio, mediante un modelo de proceso que generalmente tiene un solo esquema: la demanda de prestaciones, la demanda de salario, la demanda de beneficios económicos, donde es posible que un solo esquema sea válido, pero en materia civil, donde tiene que pronunciarte sobre el estado civil de una persona, el carácter heredero no es de una persona, si un fulano es propietario o no, un juicio de reivindicación, una partición, por ejemplo, otras cosas que
son materias que no son propiamente patrimoniales. Y hay materias patrimoniales que también son de importancia, que no son pura y simplemente el cobro de una letra o el cobro de una deuda. Hay un perjuicio morales. Lo vas a tramitar por un modelo parecido al proceso laboral. Aquí está el doctor Álvaro Gadel, que si es procesalista, ¿verdad?, porque sabe derecho sustantivo, que puede mejor explicar estas cosas. Pero yo he hablado con él y a mí me preocupa, por ejemplo, que en materia civil se traslade el modelo de un juez de conciliación y mediación y un juez de juicio. El juez de conciliación y mediación emite la demanda, pero además define qué es lo que se va a decidir, qué pruebas se van a promover y cuál es el objeto de la prueba. El juez de juicio recibe un expediente que nunca ha visto, no conoce nada, o no emitió la demanda, no revisó los presupuestos procesales ni los requisitos constitutivos de la acción, no definió qué es la litis, porque el que lo definió fue el otro. Digo, aquí se va a decidir esto, esto y esto, y él lo recibe ya en un sentido tasado, lo que debe decir. Malas pruebas que según el otro juez, que no es él, deben evacuarse en la audiencia. Yo pienso que ese modelo en materia civil me parece peligroso. Para mí, el juez de juicio debe ser un juez que conozca el proceso de presentación de la demanda hasta la sentencia. Por lo cual se cumple un principio también de la oralidad, que es la personalidad de la sentencia, que el juez que sentencia debe ser el mismo juez que presencia la prueba. Pero también para mí el juez que haya conocido el proceso y haya definido el objeto del proceso. Hay riesgo. Yo no soy enemigo de la oralidad por principio. No le temo en un sentido a la oralidad de estos procesos. Lo que sí me preocupa es traer la oralidad con otro ingrediente y con otra interferencia y sin una coherencia. Un estudio detenido copiando modelos de otro juicio que pueden servir como materia laboral, pero no materia civil. No, bueno, yo ratificar básicamente que si el proyecto que se estuviese presentando estuviese realmente adecuado y pudiésemos llegar a la conclusión de que es un importante avance en el logro del cometido, pues, de una justicia en tiempo célere, pues lo aplaudiríamos, pero es que desafortunadamente desde octubre que tuvimos el proyecto de código del SJ, me refiero, en la mano, bueno, desafortunadamente no ha sido así. Es decir, lo que leemos de ese código, de ese proyecto, como lo dice el maestro Duque, que está planificado pues, en dos grandes audiencias, en donde en una audiencia preliminar hay un juez que es el juez de mediación y le prepara el debate probatorio al juez de juicio, que finalmente estará atado con un tema de incidente que se lo fija el juez que conoce en la primera parte del proceso. El 859 y siguientes establece un procedimiento oral en un código que ya va a tener 30 años y es perfecto, es el que se aplica para tránsito. En materia de derecho marítimo, el procedimiento oral es un procedimiento avanzado. Y ¿por qué no mejorar entonces el procedimiento oral del 859 y siguientes? Es muy sencillo y está pensado y está previsto allí un solo juez. Y tal cual, como lo acaba de hacer el profesor Duque, el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil dice que los jueces tienen por norte de los actos de la verdad, la cual procurarán conocer en los límites de su oficio. Adicionalmente le reitera y le dice que en la interpretación de los contratos el juez tiene que, cuando hay oscuridad, ambigüedad, etcétera, tiene que hurgar, entre otras cosas, dice, en la intención de las partes, en la verdad. Entonces el juez sí está capacitado en el Código del 86 para hurgar, para ir un poco más allá. Y eso luego se lo ratifica el 14 cuando le dice usted el director del proceso. Entendieron mal los jueces lo que se entiende por ser director del proceso y se conformaron sencillamente con una parte quizá más administrativa, pero eso no fue lo que pensaron los redactores del código vigente. Y le dieron el 401, que son facultades para mejor instruir, que no existían en el código del 16 ni el anterior, el de 1904. Es decir, facultades inquisitivas, digamos, probatorias en la fase de obtención de las pruebas, es decir, desde temprano en el juicio
lo que puede recabar mejores pruebas. ¿Con qué motivo? ¿Para qué se supone que se le dan al juez herramientas como esta? Lógicamente, para que las utilice y decida mejor. Cuando el juez puede llamar a las partes libres de juramento para interrogarlas, dice el 401 en el ordinal primero, para que le aclaren puntos dudosos o oscuros. Si al juez le tiene que aclarar puntos dudosos y oscuros, ¿para qué será? Lógicamente para que la sentencia, sin admitir que el juez puede sufrir excepciones o defensas, pero por lo menos esté más cerca del postulado de una justicia lo más cercana a la verdad verdadera. Entonces el juez tiene el 401, tiene el 514 el auto para mejor proveer. Ahora estamos en fase de prueba, prestos a decidir, y todavía el juez tiene entonces esa iniciativa probatoria. Cuando el juez tiene una potestad de interrogar al testigo, él se inmiscuye en el debate probatorio, en la evacuación de la prueba, y él puede hacerle preguntas. ¿Para qué son las preguntas que el juez le puede hacer? Para aclarar dudas que el juez tiene, para desechar al testigo o para fijar hechos con esas preguntas que el juez le hace. Cuando el juez se puede trasladar a que el testigo declare en el lugar al cual se van de referir sus deposiciones, para ver si el testigo dice la verdad o no. Cuando el testigo dice: yo presencié el incendio, olía a humo, y él dice: vamos al sitio donde usted dice que olía a humo y que usted presenció el incendio, y llega a este sitio, a este recinto, lógicamente el juez dirá, él hace inferencia de ese traslado que hizo el testigo. Todas estas herramientas, estamos hablando de herramientas procesales que las tiene legisladas el juez, las tiene prestas y listas a su disposición. Entonces, mira, el tema no es que con el cambio que se está proponiendo, pues, es la revolución en materia de un nuevo código de procedimiento civil. Tenemos un código que va a cumplir 30 años, que si se estuviese aplicando sería un modelo de código bastante bueno. Yo te aseguro que los lapsos procesales pues se cumplirían de una manera más idónea y tendríamos sentencias más cortas. No hacía falta entonces, en resumen, modificar todo un código de procedimiento civil, trastocar todo lo que significa un código tan organizado como el que tenemos, y establecer, por ejemplo, instituciones importadas sin muchas explicaciones. Entonces, se aplica de Uruguay una figura que son las astricciones, que es la combinación del pago a la ejecución de la sentencia. Si usted se atrasa un día, el juez ejecutor puede fijar unilateralmente una penalidad diaria por el incumplimiento, por el retardo en el incumplimiento de la ejecución de la sentencia. Eso rebasa nuestro principio dispositivo abiertamente, porque entonces tendrás que ver cuál es el parámetro que vas a utilizar. Dice el proyecto de código que el juez ejecutor fijará la capacidad de pago discrecionalmente. ¿Cómo vas a fijar la capacidad de pago? Ese es un hecho, ese hecho tiene que estar demostrado. Entonces, imagínate. En resumen, yo creo que con una buena intención de reforma de algo tan concreto como era el capítulo del procedimiento oral, se puede conseguir todavía, porque estamos aquí con un procedimiento más dinámico. ¿Alguna otra pregunta? ¿No le parece que el debate se centra dentro de la posible reforma del código o de la fundamental sobre esta temporalidad para tratar de traer celeridad al proceso, cuando realmente son más jueces que las causas con conocimiento realmente del derecho administrativo para realmente lograr una mejor justicia. Ciertamente, el sistema del aumento de los tribunales, por la política judicial, si quiere solucionar los problemas de los ataques que tienen los tribunales, de varias vías, crear nuevos tribunales para que no tengan casos nuevos y para que los tribunales ya no decidan los casos que tienen, no tengan que conocer casos nuevos. De manera que en ese sentido, la sola oralidad no va a resolver problemas si no crean nuevos tribunales. Aumenta el número de tribunales. No quiere decir que tengan que aumentar el personal de la administración de justicia. Y donde hoy un tribunal moderno debe contar con el apoyo técnico que sea necesario. En estos sistemas procesales
el juez cuenta con una serie de relatores o asesores que lo ayudan. Incluso en algunos de estos sistemas procesales, el secretario es de sustancia, por ejemplo, y no el juez, pero el juez presencia la prueba. Uno de los grandes temas de la oralidad es establecer principios de medición. El juez está presente en todas las pruebas, pero ciertamente no puede porque tiene en ese mismo momento de resolver un amparo, le corresponde realizar una actuación, no puede ir a practicar la prueba porque no tiene cargo, tiene que ver quién lo lleve. Entonces el hecho de que tú incluyas un proceso oral con todos los principios, mediación, concertación, brevedad, verbalidad, exclusión de los actos escritos, salvo los permitidos por la ley, no te resuelve el problema. Si tú no preparas una verdadera justicia moderna, y si aparte de eso, la escogencia de los jueces la va a hacer con un cliente libre, independientemente de preparación, por más que te traiga los 10 mandamientos como código procesal, vas a resolver el problema de la justicia. Te traiga el código que hagan los arcángeles y serafines y benjamines, no vas a resolver el problema, porque el tema es fundamentalmente preparado. Pero uno, con eso yo terminaría, no cometamos el error que cometemos muchas veces de no querer enfrentar los problemas. Vamos a meternos en el problema, vamos a discutir el problema, después vamos a ofrecernos a mejorarlo. Si sale ese código, que salga bien. ¿Okay? Vamos a presentar propuestas para que se puedan comparar. Por ejemplo, eso que están haciendo algunas universidades, preparar talleres, preparar documentos, llevarlo a la Asamblea Nacional, llevarlo a la Tribunal Superior de Justicia, de cómo mejorarlo. Porque estamos en una realidad. No van a retirar el proyecto de código porque consideren porque consideran que eso puede ser claudicar. Bueno, pero vamos a darle elementos para que lo mejore. Vamos a decirle que bien, que usted está pensando en mejorar el proceso civil, pero a través de ese código no lo van a poder mejorar. Aquí está una solución. Ahí yo creo que ese es el camino, pero evidentemente más tribunales, mejores jueces. Yo siempre suelo citar una frase de un jurista argentino que dice: dame buenos abogados, tendremos los mejores jueces con las peores leyes. Bueno, ese es el tema, vamos a prepararnos bien en la universidad como abogados y como futuros jueces, de manera que podamos participar en ello, y sobre todo las universidades hacer propuestas que permitan mejorar lo mejorable. Y vamos a apuntar. Yo tengo una experiencia, y permítame que la cuente. Ustedes habrán oído hablar de la ley de tierra de desarrollo agrario, ¿verdad? ¿No es cierto? El año 2000 se presentó a los sectores empresariales, productores del país, un proyecto de ley de tierra de desarrollo agrario. Y la política fue rechazarlo del plan. ¡Guau! La ley no puede salir. Mi tesis decía: vamos a meternos en las entrañas, vamos a discutir las cosas, vamos a hacer propuestas. Que no sale, pero a lo mejor se entrega uno. Yo propuse uno que era que para poder establecer expropiaciones tenía que primero establecerse unas poligonales, donde podía establecerse expropiaciones agrarias, porque había problemas sociales. Pero que fuera de esas poligonales no iba a haber expropiación. Si daba seguridad jurídica. Se logró. La primera ley del 2001. Miren que costó para que la Federación de Ganaderos, FEDEAGA, la Cámara, entendiera y trabajara en estas cosas. No probaron muchas cosas, pero las poligonales, ¿cómo era de bueno? Que la primera reforma que le hicieron a la ley la eliminaron. Porque era establecer sectores. Aquí va a haber un proyecto agrario de reforma agraria, allá no. Y aquí se sabía que iba a expropiarse. Aquí se va a regularizar la tenencia de la tierra. Bueno, no hagamos lo mismo, no vamos a decir no, eso no sirve, no van a meter eso. Muy bien, la oralidad, qué bueno, pero la oralidad por sí mismo no. Sin jueces, sin los tribunales y sin un modelo coherente
y no para todos los procesos. Me preocupa un proceso oral te declaren a ti hijo legítimo cuando no eres hijo legítimo. Mira lo que significa esto, o que te declaren así que no eres heredero, porque el juez, el mediación te sacó aquí porque tú eres un tercero que no tiene interés. El juez de juicio no puede decir que sí tuvo y tenía interés porque el otro dijo que no era parte. ¿Te das cuenta? Pues sí, yo deberíamos plantear ciertas cosas, a ver hasta dónde se llega el camino, a ver si podemos en el Código Proceso Civil, el proyecto de reforma, meter algunas poligonales rurales. Bueno, agradecemos a los profesores Carlos García Soto y Román Duque Corredor por las intervenciones realizadas en la tarde de hoy. Igualmente, el doctor Álvaro Padel, que nos acompañó en el podio. Agradecemos a los presentes por su asistencia y apoyo en esta actividad y damos por concluida la conferencia. Muchas gracias a todos. A los alumnos, mensajes para los alumnos que nos acompañan, por favor no se retiren, que queremos compartir con ustedes información de interés.